¿Alguna vez has sido juzgado por tu trabajo, tu nombre o el idioma que la gente piensa? ¿Qué hablas? ¿Qué pasa cuando solo estás tratando de hacer tu trabajo para sobrevivir y un cliente adinerado decide que eres su saco de boxeo verbal? Piensan que eres invisible, que no entiendes, que eres impotente. Esta es la historia de Emma, una mesera en un restaurante de 5 estrellas que fue llevada demasiado lejos. Cuando un poderoso CEO y su esposa comenzaron a burlarse de ella en un idioma que asumieron que no conocería, cometieron el mayor error de sus vidas. Porque Emma no solo entendió cada palabra, estaba a punto de usar su arrogancia para cambiar su mundo. Para siempre. Mantente atento porque esta no es solo una historia sobre un regreso. Es sobre un ajuste de cuentas. Aurelia no era solo un restaurante. Era un teatro ubicado en el piso 54 de un reluciente rascacielos. En el centro de Chicago. Sus ventanas del piso al techo presentaban la ciudad como una alfombra resplandeciente de diamantes dispuesta para su clientela. El tintineo de copas de cristal era el aplauso. Las conversaciones importantes susurradas eran el guión y el personal eran los silenciosos tramoyistas vestidos de negro asegurando que la producción se desarrollara impecablemente. Emma Rodríguez era una de las mejores. A los 24 años, se movía a través del laberinto de mesas con la gracia de una bailarina, su memoria una trampa de acero para pedidos complejos. Maridajes de vinos y las sutiles alergias de los habituales de Aurelia. Podía anticipar una solicitud de más agua desde el otro lado del salón y podía decir por él ligero fruncimiento en la frente de un comensal si la salsa holandesa estaba a un grado demasiado fría. Era una profesional, invisible. Cuando necesitaba serlo y encantadoramente presente cuando el momento lo requería. Pero esta gracia era una armadura cuidadosamente construida debajo del uniforme negro almidonado. Emma estaba agotada y llena de miedo. Cada dólar de su cheque, cada propina en efectivo que alisaba al final de su turno, iba a un fondo ferozmente protegido. Era para su abuela María. María era su mundo entero, la mujer que la había criado después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico cuando era solo una niña. Ahora el mundo de María se estaba reduciendo. Confinado a una habitación en el centro de cuidado para mayores Avenwood. Era un buen lugar, limpio y amable, pero era aplastantemente caro. El costo era un peso que se sentaba en el pecho de Emma día y noche, un constante dolor sordo de ansiedad. Así que sonreía. Sonreía cuando un cliente devolvía un bistec perfectamente cocinado. Porque había cambiado de opinión. Sonreía cuando una mujer la acusaba de escuchar una conversación privada. Sonreía y servía porque cada mesa despejada era otro pequeño ladrillo en la pared de seguridad que intentaba construir alrededor de su abuela. Esta noche era un martes, típicamente una noche más lenta, pero Aurelia aún zumbaba con el bajo rumor de poder y dinero. Emma estaba en medio de un turno doble, sus pies palpitantes, pero su enfoque era absoluto. Estaba sirviendo a una pareja mayor tranquila celebrando un aniversario y su gentil amabilidad era un pequeño bálsamo en sus nervios desgastados. Fue entonces cuando entraron. La anfitriona,
una joven llamada Choe. Se acercó a la estación de Emma, su sonrisa tensa por la tensión. Emma, mesa 7, Vips. Los Blackwood. El corazón de Emma dio un pequeño salto. Conocía el nombre. Richard y Catherine Blackwood. Él era un magnate inmobiliario. Un hombre cuya cara aparecía a menudo en la sección de negocios, usualmente bajo titulares sobre adquisiciones despiadadas y desarrollos controvertidos. Su esposa, Catherine, era una fija en las páginas de alta sociedad, subida a una serie curada de galas benéficas y vacaciones europeas. Eran conocidos entre el personal por dos cosas: propinas pobres y quejas fuertes. Buena suerte, susurró Choe, sus ojos muy abiertos antes de retirarse a la seguridad de su podio. Emma alisó su delantal, tomó una respiración profunda y se puso su sonrisa profesional. Se acercó a la mesa 7, un lugar privilegiado junto a la ventana. Richard Blackwood ya estaba frunciendo el ceño al menú. Su cabello plateado perfectamente peinado. Su traje tan afiladamente cortado que parecía que podía cortar vidrio. Catherine estaba examinando su propio reflejo en el dorso de una cuchara plateada, dándose palmaditas en un mechón de cabello rubio, que ya estaba inmaculadamente en su lugar. Llevaba un collar de diamantes que parecía absorber toda la luz de la habitación. Buenas noches, señor y señora Blackwood. Bienvenidos a Aurelia. Mi nombre es Emma, y seré su mesera esta noche. ¿Puedo empezar con un poco de agua? Tal vez una botella de nuestra San Pellegrino. La voz de Emma era suave, pulida, un producto de años de práctica. Richard no levantó la vista del menú. Solo gruñó. Con gas o sin gas, lo que sea. Y traiga la carta de vinos, la de verdad. No la barata que le dan a los turistas. Por supuesto, señor, dijo Emma. Su sonrisa sin vacilar, aunque un calor familiar picaba en la nuca. Regresó con la pesada carta de vinos encuadernada en cuero. Y 2 vasos de agua con gas. Catherine Blackwood finalmente se dignó a mirarla, sus ojos escaneando a Emma de cabeza a pies de una manera que se sentía menos como una observación y más como una valoración de ganado. Rodríguez, dijo Catherine, sus ojos parpadeando hacia la etiqueta con el nombre de Emma. Eso es étnico. La sonrisa de Emma se tensó por una fracción de milímetro. Mi familia es de México. Señora, hace 2 generaciones. Catherine simplemente emitió un sonido no comprometido. Y volvió su atención a la carta de vinos, despidiendo a Emma como si hubiera dejado de existir. Emma se quedó pacientemente, sus manos entrelazadas detrás de su espalda, esperando. Este era el baile cuidadoso y humillante del servicio, que pagaba el cuidado de su abuela. Podía soportarlo. Tenía que hacerlo. Richard finalmente cerró la carta de vinos de golpe. Tomaremos el Chateau Margaux del 2005 y asegúrese de que se decante correctamente. La última vez que estuvimos aquí, el sommelier casi lo magulló. Una excelente elección, señor. Haré que nuestro sommelier, el señor Dubois, lo atienda personalmente, respondió Emma, haciendo una nota mental. El Margaux del 2005 costaba más de 2,000 pesos la botella. Tomó sus pedidos de aperitivos y platos principales, una letanía de modificaciones y solicitudes especiales, y se retiró a la cocina, el peso de
Su condescendencia asentándose en sus hombros como un manto de plomo. Podía sentir sus ojos en su espalda mientras se alejaba. Sabía con una certeza que la helaba hasta los huesos, que la peor parte de la noche apenas había comenzado. Los primeros 2 platos pasaron en una neblina de servicio tenso y meticuloso. Emma operaba en piloto automático, sus movimientos precisos y económicos. Rellenaba vasos de agua antes de que estuvieran vacíos. Despejaba platos en el momento en que la cubertería se ponía abajo y respondía a cada pregunta cortante con cortesía inquebrantable. Los Blackwood comían con una especie de propósito sombrío, apenas hablando entre sí, ahorrando su energía para emitir órdenes. A Emma, el Chateau Margaux había sido decantado y servido para la satisfacción a regañadientes de Richard Blackwood. Ahora, mientras Emma se acercaba para despejar sus platos de aperitivo, los oyó hablando en un tono diferente. Sus voces eran más bajas, más conspirativas. Y estaban hablando en otro idioma. Era el idioma de su infancia, el idioma en que su abuela le cantaba. El idioma de cuentos para dormir. Y secretos compartidos. Era un idioma que asumían era un escudo, un club privado, al que la pequeña mesera con él nombre hispano no podía pertenecer. Asumían que era solo otra cara, otra par de manos con una mente tan vacía como los platos que se llevaba. Catherine Blackwood se inclinó hacia adelante, una sonrisa cruel jugando en sus labios. Hablando en lo que creía era su lengua secreta, dijo, mírala correteando. Como un ratoncito. Está escrito en toda su cara. Desesperada. Richard soltó una risa baja y gutural. Tomó un sorbo lento del vino caro. Por supuesto que lo está. Todos lo están. Probablemente tiene una docena de hijos en casa. ¿Crees que siquiera sabe cuánto cuesta este vino? Probablemente es más de lo que gana en un mes. La sangre de Emma se heló. Estaba parada a solo unos pies de distancia, de espaldas a ellos, fingiendo ajustar la configuración de una mesa vecina. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que se diera vuelta, que arremetiera. Pero se mantuvo perfectamente quieta. Su entrenamiento, su disciplina, la aplastante necesidad de este trabajo la mantenían en su lugar. Las palabras eran como pequeñas dardos envenenados, cada uno encontrando un punto tierno. Desesperada. Una docena de hijos. Pobre. Catherine continuó, su voz goteando. Veneno. No sé por qué los contratan. Baja el tono de todo el establecimiento. Su acento es tan grueso, incluso en inglés. Es irritante. Honestamente. Richard, deberías hablar con la gerencia. Estás en la junta de la mitad de las compañías de esta ciudad. Seguramente te escucharían. Este fue el colmo. El insulto. No era solo sobre su trabajo o su pobreza asumida. Era un ataque directo a su inteligencia, a su ser mismo. La estaban disecando, burlándose de ella justo enfrente de su cara, confiados en su ignorancia. Una extraña calma se apoderó de Emma. El miedo por su trabajo, la ansiedad por su abuela, todo retrocedió. Reemplazado por un enfoque frío y claro. Tenía una elección. Podía tragarse este veneno. Dejar que se cuajara en su estómago y alejarse con su propina, o podía levantarse. No solo por sí misma, sino por cada
Persona que alguna vez se había sentido pequeña e invisible. Se dio vuelta lentamente. La sonrisa profesional y sumisa había desaparecido. En su lugar, había una expresión de serenidad, de confianza. Inquebrantable. Caminó de vuelta a su mesa, se paró junto a Richard y se inclinó. Ligeramente como para compartir un secreto. Luego, en el mismo idioma que habían estado usando, habló. Su acento no era grueso ni irritante. Era perfecto. Académico, preciso, del tipo aprendido no solo en un hogar, sino pulido en aulas universitarias. En realidad, señor, comenzó, su voz baja pero con el filo agudo de acero. Templado. El Chateau Margaux del 2005 actualmente se vende al por menor. Por aproximadamente 2.450 pesos. Dependiendo del proveedor. Dado que trabajo turnos dobles. 5 días a la semana en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Puedo asegurarle que gano significativamente más que eso en un mes. Lo necesito porque soy la única proveedora para el cuidado médico de mi abuela. Luego volvió su mirada fría hacia Catherine. Y para que conste, señora, no tengo hijos. Tengo una licenciatura en lingüística. Y fui aceptada en el programa de posgrado de Northwestern antes de que las circunstancias familiares me obligaran a posponer mi educación. Mi acento grueso, como lo llama, es una elección, un tributo a la mujer que me crió. Y no suena nada como la torpe, gramaticalmente incorrecta fraseología que han estado usando toda la noche. Silencio. Fue un silencio profundo, absoluto, que parecía succionar todo el aire de la habitación. El vaso de vino de Richard Blackwood estaba congelado a medio camino de sus labios. La sangre había drenado de su rostro, dejando una máscara moteada púrpura de shock. La boca de Catherine estaba literalmente abierta, sus labios perfectamente pintados formando una pequeña O de incredulidad. Parecían estatuas capturadas en un momento de humillación pura y sin adulterar. Los comensales en las mesas adyacentes, que habían estado tratando de ignorar el comportamiento grosero de los Blackwood, ahora miraban abiertamente. Un murmullo bajo onduló por esa esquina del comedor. Emma se enderezó, regia. No había alzado la voz. No había usado una sola maldición. Simplemente había tomado su propia arma, su suposición arrogante, y la había vuelto en su contra con precisión quirúrgica. Recogió sus platos de aperitivo vacíos. Sus platos principales saldrán en breve, dijo. Su voz ahora de vuelta a su cadencia. Cortés y profesional en inglés. Disfruten su vino. Y con eso, se dio vuelta y se alejó, dejando a los dos personas más poderosas en Aurelia, completamente mudos en su estela. La máscara estaba quitada y acababan de ver a la brillante y formidable mujer que había estado escondida detrás del uniforme de mesera todo el tiempo. El camino desde la mesa 7 a la cocina se sintió de 1000 millas de largo. El corazón de Emma martilleaba contra sus costillas, un frenético tambor de adrenalina y terror. Una parte de ella volaba con un sentido justificado de vindicación. La otra parte, la pragmática que pagaba las cuentas, gritaba en pánico. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Empujó las puertas batientes hacia el ballet caótico de la cocina. El ruido, el calor, el traqueteo de sartenes. Era un mundo lejos del silencio helado
¿Qué había dejado atrás? Colocó los platos en el pozo de lavado. Sus manos temblando ligeramente. El chef. Antoine, un hombre formidable con una voz estruendosa. Y una gentileza sorprendente, la miró. Emma, pareces haber visto un fantasma. Peor, murmuró. Creo que acabo de conseguir. Que me despidan. Antes de que pudiera explicar. Las puertas de la cocina se abrieron de nuevo. Esta vez era Daniel, el gerente general del restaurante. Daniel era un hombre que vivía en un estado perpetuo de ansiedad controlada. Era bueno en su trabajo, pero su directiva principal era mantener felices a los clientes de alto perfil sin importar el costo. Su rostro estaba pálido. Emma, a mi oficina. Ahora. El estómago de Emma se hundió. Esto era todo. Siguió a Daniel a través de la cocina bulliciosa. Hasta su oficina estrecha sin ventanas. Cerró la puerta detrás de ellos, el clic del pestillo. Sonando como una guillotina. ¿Qué demonios? Pasó ahí afuera, exigió Daniel, su voz un extraño susurro. Ya se estaba retorciendo las manos. Richard Blackwood está sentado ahí afuera pareciendo que va a tener un aneurisma. La mesa 9 oyó todo. Dijeron que lo insultaste. Emma se paró derecha, sus manos entrelazadas. Delante de ella. La adrenalina había desvanecido, dejando una resolución escalofriante. No lo insulté, Daniel. Lo corregí. Él y su esposa estaban hablando de mí en otro idioma. Hicieron comentarios despectivos sobre mi inteligencia, mi origen y mi situación financiera. Creían que no podía entenderlos. Simplemente les informé en el mismo idioma. Que estaban equivocados. Daniel la miró, su boca abierta. Hablas con fluidez. Fue mi primer idioma, dijo Emma. Secamente. Pasó una mano por su cabello ralo, su pánico escalando. Emma, ¿tienes idea de quién es Richard Blackwood? No es solo un cliente. Es un inversionista en el grupo de hospitalidad que posee este edificio. Puede hacer una llamada telefónica, y podría perder mi trabajo. Podría ser incluida en la lista negra de todos los establecimientos de alta cocina en esta ciudad. Entonces, se suponía que solo me quedara ahí y los dejara burlarse de mí. La voz de Emma era tranquila, pero tenía una nueva fuerza inquebrantable. Se suponía que sonriera mientras me llamaban. Desesperada e ignorante. ¿Está eso en mí? Descripción de trabajo, Daniel. ¿Ser un saco de boxeo multilingüe? Daniel se estremeció. Miró hacia otro lado, incapaz de sostener su mirada. No, por supuesto que no. Pero hay maneras de manejar las cosas. Podrías haber venido a mí. ¿Y qué habrías hecho? Lo desafió. Ofrecerles un postre gratis para disculparse. ¿Por mi existencia ofendiéndolos? La verdad de sus palabras colgaba en el aire entre ellos. Afilada e incómoda. Ambos sabían la respuesta. Daniel habría hecho lo que fuera para apaciguar a los Blackwood. Su dignidad habría sido el precio. El teléfono de la oficina sonó con un sonido estridente y exigente. Daniel lo levantó. Sí. Sí, señor Dubois. Lo estoy manejando ahora. Sí, entiendo. Colgó, su rostro aún más pálido que antes. Era el señor Dubois. El señor Dubois era el dueño de Aurelia. Una figura casi mítica. Era un
Tradicionalista francés que rara vez se veía, pero cuya presencia se sentía en cada decisión. Cada cambio de menú, cada pieza de decoración. «Quiere verte», dijo Daniel. Su voz apenas un susurro. «Mañana por la mañana, a las 10 en punto». Hizo una pausa, mirándola con una mezcla de lástima y frustración. «Vete a casa, Emma Chloé cubrirá el resto de tus mesas. Solo vete». No era un despido. Aún no. Era una suspensión. Una guillotina colgando, esperando caer. Emma salió de la oficina con la cabeza en alto. No miró a nadie mientras recuperaba sus cosas de su casillero. El camino a casa a través de la fresca noche de Chicago fue un borrón. La vindicación que había sentido antes había desaparecido por completo, reemplazada por la fría y dura realidad de su situación. Había respondido a un hombre poderoso. Lo había avergonzado. Y hombres como Richard Blackwood no perdonaban ni olvidaban. Cuando finalmente llegó a su pequeño apartamento, abrió silenciosamente la puerta de la segunda habitación. En el suave resplandor de una luz nocturna, su abuela estaba dormida. El rostro de María, grabado con las finas líneas de una larga vida, estaba en paz. Un libro yacía abierto en su pecho. El corazón de Emma dolía con un amor tan feroz que era doloroso. Todo lo que hacía era por esta mujer, y podría haberlo puesto todo en peligro. Se sentó en su pequeña mesa de cocina. El aviso de desalojo de su propio apartamento, un recordatorio crudo de sus finanzas precarias. Luego pensó en la factura de Abenwood que vencía al final de la semana. Una ola de náusea la invadió. Había ganado la batalla, pero estaba a punto de perder la guerra. Su teléfono vibró con un mensaje de una compañera de trabajo. Todos están hablando de ello. Eres una leyenda. Pero Blackwood exigió. Tu cabeza en una bandeja. Ten cuidado. Emma. Dejó caer el teléfono en la mesa. ¿Una leyenda? Una leyenda que estaba a punto de quedar desempleada. E incapaz de cuidar a la única familia que le quedaba. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban burlonamente fuera de su ventana, una tormenta de desesperación comenzó a reunirse dentro de ella. Se había levantado por su orgullo. ¿Pero de qué servía el orgullo si su abuela terminaba en la calle? A la mañana siguiente, Emma se despertó antes de su alarma. Un nudo de temor apretándose en su estómago. La reunión con el señor Dubois se cernía sobre ella como una nube de trueno. Pasó una hora agonizando sobre qué ponerse. Finalmente decidiéndose por un vestido negro simple. Profesional, sombrío, el atuendo de alguien. Preparándose para su propia ejecución. Revisó a su abuela, que estaba despierta. Y sorbiendo su té matutino. Anita. Dijo María, su voz ronca pero cálida. ¿Te ves tan seria? ¿Todo está bien en ese lugar elegante? Todo está bien, abuela. Emma mintió, forzando una sonrisa mientras besaba la frente de la mujer mayor. Solo una gran reunión hoy. No podía soportar añadir sus preocupaciones a la frágil salud de María. Las oficinas de la compañía matriz de Aurelia estaban en el mismo rascacielos, 10 pisos por encima del restaurante. La opulencia era aún más pronunciada aquí, paredes de caoba, pinturas al óleo originales y un silencio tan profundo que se sentía pesado. Emma fue
guiada por un asistente de rostro severo hacia una vasta oficina de esquina. Toda la pared norte era un solo panel de vidrio ofreciendo una vista divina de la ciudad. El señor Jean-Luc Dubois estaba sentado detrás de un enorme escritorio, sin mirarla. Era un hombre mayor, impecablemente vestido con un traje gris, su cabello plateado peinado hacia atrás de un rostro aristocrático agudo. Estaba examinando un informe financiero con un pequeño par de gafas de montura dorada perchadas en su nariz. Durante un minuto completo, no reconoció su presencia. Era un clásico juego de poder, diseñado para intimidar. Finalmente, dejó el informe y la miró. Sus ojos azules tan fríos y claros como el hielo. Señorita Rodríguez, dijo, su voz un bajo retumbo grave con un grueso acento francés. He recibido una queja, muy apasionada, de un hombre que no solo es uno de mis mejores clientes, sino también una figura significativa en la comunidad empresarial de esta ciudad. Las manos de Emma entrelazadas detrás de su espalda estaban resbaladizas por el sudor. Señor Dubois, sí. Puedo explicar. No hay necesidad. La cortó, levantando una mano. Tengo el informe de Daniel. Tengo la versión del señor Blackwood, y he hablado con los dos otros clientes que estaban sentados cerca. Tengo una imagen muy clara de lo que ocurrió. Se levantó y caminó hacia la ventana, de espaldas a ella. Este restaurante, señorita Rodríguez, está construido sobre una base de servicio impecable. Es un santuario para nuestros huéspedes, un lugar donde pueden escapar de las presiones de sus vidas. No es un escenario para drama personal. Señor, no fue mi intención crear drama, dijo Emma, su voz firme. A pesar del temblor en su corazón. Estaba siendo insultada. Los insultos son parte del mundo, dijo. Aún mirando la ciudad. Una piel gruesa es el primer requisito para la supervivencia en cualquier industria, especialmente esta. Se dio vuelta para enfrentarla, su expresión ilegible mostró falta de juicio. Avergonzó a un huésped. En este negocio. Eso es un pecado capital. La finalidad en su tono era aplastante. Esto era todo. El hacha estaba cayendo. Entonces estoy despedida, dijo. Las palabras sabiendo a ceniza. Dubois estuvo en silencio por un momento. El señor Blackwood fue adamantente que ese debería ser el resultado. Fue bastante insistente. Caminó de vuelta a su escritorio y se sentó, entrelazando sus dedos. Sin embargo, aunque su método fue poco ortodoxo, su motivación no carecía de mérito. Los otros clientes con los que hablé fueron mucho más comprensivos con su posición que con la del señor Blackwood. Describieron su comportamiento como atroz. La cabeza de Emma se levantó de golpe. Esto no era lo que esperaba. Aurelia no condona el abuso de su personal. Dubois continuó, su voz suavizándose. Casi imperceptiblemente. Pero tampoco podemos condonar la insubordinación. Me puso en una posición muy difícil. Se reclinó en su silla. Está suspendida. Por una semana sin paga. Cuando regrese, estará en probación por un periodo de 3 meses. Una queja más. Un dedo del pie fuera de línea, y será terminada inmediatamente. ¿Está entendido? El alivio invadió a Emma tan poderosamente
que se sintió mareada. No era un indulto. Era una suspensión de ejecución. Una semana sin paga sería brutal. Pero no era el fin. Podía sobrevivir. Sí, señor. Dijo, su voz espesa por la emoción. Gracias. Entendido. Vaya a casa, señorita Rodríguez. Use el tiempo para reflexionar sobre la importancia de la discreción. Despedida. Emma salió de la oficina en un aturdimiento. Mientras esperaba el ascensor, su teléfono vibró. Era una alerta de noticias. Por hábito, miró el titular. Blackwood Development asegura permiso final para torre controvertida en la costa del lago. Tocó el artículo. Su curiosidad picada. Escaneó los detalles, una nueva torre de condominios de lujo de 80 pisos. Protestas de grupos comunitarios sobre su impacto ambiental y las sombras que proyectaría sobre parques públicos. Y entonces lo vio, un pequeño párrafo enterrado profundo en el artículo detallando el alcance completo del proyecto. Para dar paso al amplio footprint de la torre y el complejo comercial de alta gama acompañante. Varios edificios más pequeños y antiguos en el área estaban programados para demolición. El artículo listaba las direcciones. Una de ellas hizo que la sangre de Emma se convirtiera en hielo. 742 North Briar Street. Conocía esa dirección. La conocía tan bien como la suya propia. Era la dirección del Centro de Cuidado para Mayores Avonwood. Era la dirección del hogar de su abuela. Las puertas del ascensor sonaron abiertas, pero Emma no se movió. Se quedó congelada en el pasillo, el teléfono temblando en su mano. Esto no era un encuentro aleatorio. Esto no era solo sobre un cliente grosero. El hombre que había intentado despedirla, el hombre que la había burlado y menospreciado. Era el mismo hombre que estaba a punto de hacer a su abuela y a docenas de otros mayores vulnerables sin hogar. Richard Blackwood no era solo su antagonista. Era su enemigo invisible, una fuerza destructiva cuya codicia amenazaba la base misma de su mundo. El incidente en el restaurante de repente parecía tan pequeño, tan insignificante. Esta era la verdadera pelea. Y. Se dio cuenta con un vuelco enfermizo que su arrebato, el que la había puesto en hielo delgado con su empleador, había hecho un enemigo poderoso y despiadado del único hombre que tenía el futuro de su abuela en sus manos. La suspensión de una semana era una bendición disfrazada. Le dio a Emma tiempo. Tiempo para pensar, para planear, para dejar que la furia fría dentro de ella se solidificara en propósito. Los primeros 2 días fueron un borrón de investigación frenética. Pasó horas en la biblioteca pública y en su pequeño apartamento, encorvada sobre su laptop, excavando en cada registro público que pudiera encontrar sobre Blackwood Development. La imagen que emergió era sombría. Richard Blackwood había construido su imperio, apuntando propiedades subvaloradas en barrios en gentrificación, a menudo usando tácticas legales agresivas y conexiones políticas para empujar sus proyectos. Había un rastro de pequeños negocios desplazados y grupos comunitarios enojados, dejados en su estela. Era un tiburón que olía sangre en el agua y Avonwood Senior Care era su último objetivo. Descubrió que Avonwood era uno de
Los últimos centros de cuidado asequibles restantes. En el área del centro. Era propiedad de una pequeña organización sin fines de lucro familiar que estaba luchando financieramente. Blackwood les había hecho una oferta que probablemente era demasiado buena para rechazar, una oferta que resolvería sus problemas de deuda, pero dejaría a casi 100 ciudadanos mayores sin dónde ir. A los residentes se les había dado un aviso de desalojo de 60 días. Su abuela no se lo había dicho aún, probablemente no queriendo preocuparla. El pensamiento envió una nueva ola de ira a través de Emma. Sabía que no podía luchar contra él sola. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que supiera cómo navegar este mundo de poder y medios. Y entonces recordó una cara del restaurante. Mark Jansen era un habitual en Aurelia. Era un periodista para el Chicago Chronicle, uno de los pocos reporteros de investigación que quedaban en la ciudad. A menudo venía solo, sentado en la barra con un cuaderno, observando. Había estado allí la noche del incidente, con los Blackwood, sentado en una mesa cercana. Emma recordaba haber captado su mirada. Le había dado un pequeño asentimiento comprensivo. Tomando un salto de fe masivo, encontró su dirección de correo en el sitio web del periódico y le escribió un mensaje corto y cuidadosamente redactado. Asunto: una historia en la que podrías estar interesado. La mesera de Aurelia, señor Jansen. Estuviste en Aurelia el martes pasado por la noche. Fui la mesera en la mesa 7. Creo que presenciaste el incidente con los Blackwood. Ese incidente está conectado a una historia mucho más grande, una que involucra a Blackwood Development y el cierre inminente del Centro de Cuidado para Mayores Avonwood. Tengo información. Me gustaría hablar. Atentamente, Emma Rodríguez. Presionó enviar, su corazón latiendo fuerte. Era un tiro al azar. Podría ignorarlo. Desecharlo como los desvaríos de una mesera descontenta. Menos de una hora después, su teléfono sonó. Emma Rodríguez, habla Mark Jansen del Chronicle. Su voz era calmada y profesional. Recibí tu correo. Estaría muy interesado en oír lo que tienes que decir. ¿Puedes encontrarte conmigo para un café en una hora? Se encontraron en una pequeña cafetería anodina, lejos del brillo del centro. Mark era más joven de lo que había pensado. Probablemente a principios de sus 30, con ojos amables y una energía intensa y enfocada. Escuchó sin interrupción mientras Emma exponía toda la historia. La escena en el restaurante, la suspensión y el descubrimiento horrorizante sobre Avonwood y su abuela. Le entregó una carpeta conteniendo la investigación que había compilado. Mark hojeó los documentos, su expresión volviéndose más seria con cada página. He estado rastreando a Blackwood por un tiempo, dijo finalmente mirándola. Es resbaladizo. Tiene los mejores abogados y a la mitad del consejo municipal en su bolsillo. Pero esto es diferente. Echar a 100 mayores de su hogar por una nueva torre de condominios. Las ópticas son terribles. Es exactamente el tipo de historia que puede volver la opinión pública en su contra. ¿Pero será suficiente?, preguntó Emma, su voz teñida de desesperación. Tiene permisos. Tiene la ley de su
Lado. La ley no lo es todo, dijo Mark. Una chispa iluminando sus ojos. La presión pública puede mover montañas. Sí. Podemos poner una cara humana en esto, la cara de tú. Abuela, las caras de los otros residentes, podemos hacer que Blackwood parezca el villano que es. El incidente en el restaurante es clave. Establece un patrón de carácter. Muestra su desprecio por la gente común. Una alianza se formó sobre café tibio. Mark manejaría el ángulo de los medios, excavando más profundo en los negocios de Blackwood, buscando otros esqueletos en su closet. El trabajo de Emma era ser el elemento humano. Necesitaba hablar con los otros residentes de Avonwood para recopilar sus historias, para convencerlos de hablar. Era aterrador. Emma era una persona privada. La idea de poner su vida y la de su abuela en él foco era desalentadora, pero la imagen del rostro dormido pacífico de su abuela la empujaba. Adelante. Durante los siguientes días, mientras aún oficialmente suspendida de Aurelia, Emma se convirtió en una activista. Pasaba sus días en Avonwood, no solo visitando a su abuela, sino hablando con todos. Conoció al señor Peterson, un profesor de historia retirado que había vivido en Chicago toda su vida. Conoció a la señora Chen, una viuda cuyo único hijo vivía en el extranjero. Escuchó sus historias, sus miedos, sus recuerdos de un hogar que estaba a punto de ser derribado. Al principio, muchos estaban demasiado asustados para luchar. Se sentían impotentes, invisibles, tal como ella se había sentido en el restaurante. Pero la pasión de Emma era contagiosa. Les contó su propia historia, cómo se había levantado contra los insultos personales de Blackwood. Él piensa que no somos nada, les dijo a un pequeño grupo reunido en la sala común. Piensa que puede barrernos como polvo, ¿vamos a dejar que tenga razón? Lentamente, tentativamente, comenzaron a acordar. Firmaron peticiones. Aceptaron ser entrevistados. Encontraron un destello de lucha en sus viejos huesos, encendido por el fuego en esta joven mujer que se negaba a retroceder. Mientras tanto, Mark estaba progresando. Progreso. Había encontrado una fuente, un ex empleado descontento del departamento de contabilidad de Blackwood Development, que estaba dispuesto a hablar off the record sobre un patrón de violaciones de seguridad y medidas de recorte de costos en sus proyectos anteriores. Esto es bueno, le dijo Mark a Emma por teléfono, su voz zumbando de emoción. Tenemos el ángulo de interés humano con los mayores. Y ahora tenemos evidencia de mala conducta corporativa. Estamos construyendo un caso real. La noche antes de que regresara al trabajo, Emma se sentó con la pila de peticiones firmadas y páginas de historias manuscritas de los residentes de Avonwood. Sintió un sentido de empoderamiento que nunca había conocido. Ya no era solo una mesera, una víctima de las circunstancias. Era una luchadora. Pero mientras preparaba su uniforme para su primer día de vuelta en Aurelia, una realidad fría se asentó. Estaba a punto de caminar de vuelta a la guarida del león bajo la mirada vigilante de un gerente que la veía como una responsabilidad y un dueño que la tenía en una correa corta. Y estaba librando una guerra muy pública contra el hombre más poderoso que alguna vez
Había caminado por sus puertas. La tormenta ya no se estaba reuniendo. Estaba a punto de estallar. Regresar a Aurelia era como pisar un escenario bajo un foco duro e implacable. Cada colega, cada gerente, incluso algunos de los clientes habituales la miraban diferente. Para algunos, era una heroína. Para otros, era una alborotadora que había sacudido el bote. Daniel, el gerente, la trataba con una distancia profesional fría, sus ojos constantemente rastreándola, esperando un error. Emma mantenía la cabeza baja. Desempeñaba sus deberes impecablemente y contaba las horas. Su trabajo real comenzaba después de que su turno terminara. El primer artículo de Mark fue publicado ese viernes. Era una característica de primera página en el Chicago Chronicle. El titular era explosivo. Magnate sin corazón deja sin hogar a mayores. El imperio de desarrollo de Richard Blackwood amenaza a los más vulnerables de la ciudad. El artículo tejía magistralmente las dos narrativas. Comenzaba con un poderoso relato anónimo de un trabajador de la industria de servicios siendo abusado verbalmente por Blackwood en un restaurante de alta gama, estableciendo su carácter. Luego pivotaba a la historia principal, la situación de los residentes de Avonwood. Mark había entrevistado al señor Peterson y a la señora Chen, y sus citas sentidas eran devastadoras. El artículo estaba acompañado por una gran fotografía conmovedora de varios residentes, incluyendo a la abuela de Emma, sentados en los escalones frontales de la instalación, sus rostros una mezcla de desafío y miedo. La historia golpeó la ciudad como un trueno. Las redes sociales estallaron. El hashtag #StandWithAvonwood comenzó a ser tendencia. Medios rivales recogieron la historia y pronto furgonetas de noticias estaban estacionadas fuera del centro de cuidado para mayores. Richard Blackwood, que estaba acostumbrado a una PR cuidadosamente gestionada, de repente estaba envuelto en una pesadilla de relaciones públicas. Respondió con fuerza. Su compañía emitió un comunicado de prensa estéril hablando de revitalización urbana y paquetes de reubicación generosos. Sus abogados enviaron una carta de cese y desista al periódico, que Mark y sus editores ignoraron prontamente. Las líneas de batalla estaban trazadas. El siguiente evento crucial era la reunión final del comité de zonificación del Consejo Municipal donde el proyecto de Blackwood recibiría su último sello de aprobación procedimental. Usualmente era un asunto de sello de goma, pero debido al clamor público, la reunión fue movida a un auditorio más grande para acomodar a la prensa y al público. Tienes que hablar, Emma, la urgió Mark. Esta es nuestra oportunidad. Necesitamos que conectes los puntos. Muéstrales que el hombre intentando demoler el hogar de tu abuela es el mismo hombre que intimida a una mesera porque piensa que puede salirse con la suya. Necesitas dejar de ser la mesera anónima y convertirte en la cara de esta lucha. El pensamiento la aterrorizaba, pero sabía que tenía razón. La noche de la reunión. El auditorio estaba lleno. De un lado estaba sentado Richard Blackwood y su equipo de abogados caros y arquitectos, todos luciendo sombríos y molestos. Del otro lado estaba una multitud de residentes de Avonwood, activistas comunitarios y partidarios, muchos
sosteniendo carteles que decían personas sobre ganancias. Emma se sentó con ellos, la mano de su abuela, apretando la suya con fuerza. Mark estaba en la sección de prensa, dándole un pulgar arriba. Reconfortante. Cuando la presidenta llamó a comentarios públicos, Emma fue la primera en el micrófono. Sus piernas se sentían como gelatina y su voz temblaba. Mientras comenzaba. Buenas noches. Mi nombre es Emma Rodríguez. Vio la cabeza de Richard Blackwood levantarse de golpe. La miró desde el otro lado de la habitación, sus ojos muy abiertos por la incredulidad. Luego entrecerrándose en rendijas de furia pura. Catherine, sentada a su lado, lucía horrorizada. Soy una residente de esta ciudad, continuó Emma, su voz ganando fuerza mientras miraba las caras de los miembros del consejo. Trabajo un empleo de tiempo completo para apoyar a mi abuela, María, quien es una residente del Centro de Cuidado para Mayores Avonwood. Gesturó hacia su abuela, que sonrió débilmente. Estoy aquí para hablar sobre variaciones de zonificación e impacto comunitario. Pero primero, necesito hablar sobre carácter porque el carácter del hombre detrás de Blackwood Development está en el corazón mismo de este asunto. Un murmullo recorrió la multitud. El abogado de Blackwood se levantó para objetar. Pero la presidenta lo bajó con la mano, su interés claramente picado. Hace unas semanas, dijo Emma. Su voz clara y resonando a través del auditorio. Estaba en mi trabajo. Soy mesera en Aurelia, un restaurante que el señor Blackwood frecuenta. Esa noche, el señor Blackwood y su esposa, creyendo que no era lo suficientemente inteligente para entenderlos, procedieron a burlarse de mí. Se burlaron de mi herencia, mi estatus financiero y mi inteligencia. Lo hicieron porque me veían como inferior a ellos, impotente, invisible. Bloqueó ojos con Richard Blackwood. Su rostro era una máscara tormentosa de rabia. Y eso es exactamente como ve a los 100 residentes de Avonwood, declaró. Su voz elevándose con pasión. No ve al señor Peterson, un profesor retirado que enseñó en nuestras escuelas públicas por 40 años. No ve a la señora Chen, una viuda que ha vivido en este barrio toda su vida. Ve obstáculos en una hoja de balance. Ve gente sin nombre, sin rostro que está en el camino de sus ganancias. Cree que son impotentes. Cree que son invisibles. Luego expuso los hechos, citando la investigación de Mark sobre las violaciones de seguridad de proyectos pasados y la falta de vivienda verdaderamente asequible en su paquete de reubicación. Habló no como una mesera, sino como la brillante y articulada estudiante de posgrado que estaba destinada a ser. Esto no es un asunto de zonificación, concluyó. Su voz resonando con convicción. Esto es un asunto moral, entregamos como ciudad nuestras comunidades a un hombre que muestra tal desprecio profundo por las mismas personas que las construyeron, un hombre cuyo carácter está definido por intimidar a aquellos que percibe como débiles. Los insto a mirar más allá de los planos y los márgenes de ganancia y ver el costo humano. Voten no. Apoyen a Avonwood. Terminó y caminó de vuelta a su asiento, su cuerpo temblando. La habitación estuvo en silencio por un latido y luego explotó. Los partidarios se pusieron de pie, erupcionando en una ola ensordecedora de aplausos y vítores. Incluso algunos de los asistentes neutrales
Y unos pocos miembros de la prensa estaban aplaudiendo. Richard Blackwood se sentó congelado, su rostro ceniciento. Había sido expuesto pública, quirúrgica y devastadoramente. La mesera que había intentado aplastar acababa de pararse frente a toda la ciudad y sostener un espejo a su alma, y el reflejo era feo. En ese momento, no era un titán de la industria. Era solo un hombre pequeño y cruel. Y todos en la habitación podían verlo. La guerra estaba lejos de terminar, pero Emma acababa de ganar la batalla más importante. Las secuelas de la reunión del Consejo Municipal fueron un incendio político. El discurso de Emma se volvió viral. Un clip de su calmada y poderosa demolición de Richard Blackwood estaba en todos los canales de noticias locales y compartido miles de veces en línea. Ya no era una mesera anónima. Era la vengadora de Aurelia, una heroína popular reacia para la clase trabajadora. La presión pública sobre el comité de zonificación y la oficina del alcalde se volvió inmensa. Los aliados políticos de Blackwood comenzaron a distanciarse de él, no queriendo asociarse con un proyecto tan tóxico, enfrentando un backlash público sin precedentes y un escrutinio intenso de los tratos pasados de su compañía. Richard Blackwood hizo algo que rara vez había hecho en su vida. Se retiró. Una semana después de la reunión, Blackwood Development lanzó un anuncio impactante. El proyecto de la torre costera del lago estaba siendo pospuesto indefinidamente debido a retroalimentación comunitaria imprevista. Estarían reevaluando su portafolio. Era una rendición cuidadosamente redactada. Avonwood estaba a salvo. La celebración en la sala común del centro para mayores fue alegre. Los residentes que se habían sentido tan desesperados solo semanas antes, ahora vitoreaban, reían y abrazaban a Emma, su campeona. Su abuela sostuvo su rostro. En sus manos, lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas arrugadas. «Tienes el corazón de un león, Miel Anita», susurró. Pero el futuro propio de Emma aún era incierto. Había ganado la guerra por Avonwood, pero aún era una mesera. En probación, una mesera que había humillado públicamente a uno de los asociados más poderosos de su empleador. Caminó al trabajo al día siguiente, esperando plenamente ser despedida. Daniel la llamó a su oficina tan pronto como llegó, pero en lugar del gerente ansioso habitual, lo encontró parado junto al formidable señor Dubois. Emma se preparó. «Señor», comenzó. «Entiendo que mis acciones han puesto al restaurante en una posición difícil». El señor Dubois levantó una mano, y por primera vez sonrió. Era una sonrisa pequeña y delgada, pero llegaba a sus ojos azules helados. «Señorita Rodríguez», dijo, su acento francés menos intimidante de lo usual. «Aurelia está construida sobre una base de servicio impecable, pero también está construida sobre una base de carácter. He estado en este negocio por 40 años. He visto arrogancia y entitlement en muchas formas. Pero rara vez lo he visto desafiado con tal inteligencia y gracia». Gesturó hacia la silla frente a su escritorio. «El señor Blackwood nos ha informado que ya no cenará en nuestro establecimiento. Francamente, esto es un alivio. Sus cheques eran grandes, pero su presencia era un veneno.
Se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Ha demostrado ser más que una mesera. Es una líder. Es articulada, serena bajo presión y tiene una espina dorsal de acero. Estas son cualidades que valoro mucho más que la simple sumisión. Daniel está siendo promovido para supervisar nuestra nueva sucursal en Nueva York. Me gustaría ofrecerle su posición como gerente general de Aurelia. Emma estaba sin palabras. Lo miró. Entonces a Daniel, que estaba sonriendo. ¿Gerente general?, balbuceó. Su desempeño en esa reunión del Consejo Municipal fue la entrevista de trabajo más fina que he presenciado. Dijo Dubois. La posición viene con un salario correspondiente, por supuesto. Y estaremos financiando una beca completa para que complete su maestría en Northwestern cuando esté lista. Considérelo una inversión en nuestro liderazgo. Lágrimas brotaron en los ojos de Emma, no de miedo o enojo, sino de gratitud abrumadora. Increíble. Había entrado esperando perder su trabajo y le habían ofrecido su futuro. Meses después, Emma estaba en el comedor de Aurelia, no en un uniforme de mesera, sino en un traje de gerente afiladamente cortado. El restaurante zumbaba con su energía sofisticada. Habitual, pero se sentía diferente. Se sentía como suyo. Había implementado nuevas políticas de personal, asegurando que cada empleado se sintiera respetado y protegido. La moral nunca había estado más alta. Su abuela estaba prosperando, su hogar seguro. El fondo que Emma había estado construyendo tan desesperadamente ahora era una cuenta de ahorros saludable. El peso en su pecho finalmente se había ido, reemplazado por un sentido de paz y seguridad que nunca había conocido. Mark Jansen pasó esa noche. Su serie sobre Blackwood Development había ganado un prestigioso premio de periodismo. Su trabajo había desencadenado investigaciones adicionales en la compañía de Blackwood, que ahora estaba sumida en problemas legales. Su amistad forjada en una crisis se había profundizado en algo más. ¿Cómo se siente dirigir todo el espectáculo?, preguntó, sonriéndole. Emma miró las luces resplandecientes de la ciudad, la misma vista que una vez había parecido tan burlona. Se siente bien, dijo, su voz llena de una confianza tranquila. Ya no era la tramoyista invisible en el teatro de alguien más. Era la directora de su propia historia. Había aprendido que el valor de una persona no está definido por su trabajo, su nombre o el idioma que habla. Está definido por su carácter, su coraje y su disposición a decir la verdad al poder. Ya sea a través de una mesa de restaurante o en el corazón de la plaza pública de la ciudad. 6 meses pasaron. El otoño de Chicago pintaba la ciudad en tonos de oro y carmesí, una vista que Emma ahora disfrutaba desde la mejor mesa en Aurelia, la que reservaba para sí misma durante momentos tranquilos para supervisar el comedor. Como gerente general, no solo había llenado los zapatos de Daniel, había forjado un nuevo camino. La tensión opresiva que una vez burbujeaba bajo la superficie del restaurante se había ido, reemplazada por un palpable sentido de respeto mutuo. Conocía el nombre de cada miembro del personal, sus aspiraciones y sus desafíos. Había instituido una política de tolerancia cero
para el acoso al personal por parte de los huéspedes. Y en la ocasión en que un gerente de fondos de cobertura adinerado había intentado intimidar a un joven botones, Emma lo había escoltado personal y discretamente fuera, informándole calmadamente que su patrocinio ya no era bienvenido. La historia se convirtió en una leyenda entre los trabajadores de la industria de servicios de la ciudad. Aurelia ahora era conocida no solo por su comida, sino por su integridad. Su relación con Mark Jansen había florecido en una asociación constante y solidaria. A menudo se encontraba con ella después de su turno y caminaban a casa a través de las calles tranquilas de la ciudad, compartiendo historias de sus mundos respectivos. Fue en una de esas frescas noches de octubre que llegó con un periódico bajo el brazo y una expresión sombría en su rostro. Gran noticia sobre nuestro viejo amigo, dijo, deslizándose en el reservado frente a ella. Desplegó el Chicago Chronicle. El titular era crudo. Blackwood, indictado por cargos de fraude y extorsión. Imperio de Desarrollo se desmorona. El artículo detallaba cómo la investigación inicial, desencadenada por el escándalo de Avengwood, había descubierto una vasta red de sobornos, prácticas laborales inseguras y crímenes financieros. El imperio de Richard Blackwood no solo estaba pospuesto, estaba en ruinas. Enfrentaba tiempo significativo en prisión. Se acabó, dijo Emma suavemente. Una mezcla compleja de alivio y melancolía lavándola. No sentía alegría en la destrucción completa del hombre, solo una satisfacción sombría de que la justicia había sido servida. ¿Qué hay de su esposa? Emma se encontró preguntando. Catherine, la mujer cuya crueldad casual había sido el catalizador de todo. Mark tomó un sorbo de agua. Esa es la otra parte de la historia. Pidió el divorcio. Un mes después de la reunión del consejo. Dejó el país. Escuché de una fuente que está viviendo una vida tranquila en Suiza. Lanzó una declaración privada única a través de su abogado, donando una suma sustancial a una caridad para vivienda de mayores e emitiendo una disculpa formal al personal de Aurelia por su comportamiento pasado. Emma estaba atónita. No era perdón. No realmente, pero era un reconocimiento, un eco de la mujer que, despojada de la influencia tóxica de su esposo y estatus social, quizás había sido forzada a ver el mundo y a sí misma bajo una luz diferente. La vida de Emma, en contraste, apenas estaba comenzando. Se había reinscrito en Northwestern, tomando clases nocturnas para terminar la maestría que una vez pensó que era un sueño imposible. Su salario le permitía mudar a su abuela a una habitación más soleada y cómoda en Avengwood sin más miedo a avisos de desalojo. Más que eso, había descubierto una pasión por el liderazgo que nunca supo que tenía. El señor Dubois la veía como su protegida, y ya estaban discutiendo planes para que supervisara la apertura de un nuevo concepto de restaurante en los próximos años. Mirando a Mark a través de la mesa, sonrió. La batalla con los Blackwood había sido el conflicto definiendo de su joven vida, pero se negaba a dejar que fuera toda su historia. Era un capítulo, no todo el libro. La había forjado, pero no la poseía. Había enfrentado al dragón y al hacerlo había descubierto no solo su propia fuerza sino el
camino a un futuro más brillante de lo que alguna vez podría haber imaginado. Y esa es la historia de cómo Emma Rodríguez convirtió un momento de humillación en un movimiento de empoderamiento. Es un poderoso recordatorio de que hay increíble fuerza en la subestimación. Personas como los Blackwood existen en todas partes. Personas que juzgan a otros basados en riqueza, estatus o prejuicio. Pero personas como Emma también existen en todas partes. Individuos inteligentes, capaces y valientes que están a solo un momento de encontrar su voz. Una historia prueba que no necesitas un ejército para luchar contra un gigante. A veces todo lo que necesitas es la verdad y el coraje para decirla. ¿Qué pensaste del viaje de Emma? ¿Alguna vez has estado en una situación donde fuiste completamente mal juzgado? Hazme saber tus pensamientos en los comentarios abajo. Si esta historia resonó contigo, por favor, presiona ese botón de me gusta. Compártela con alguien que necesita oírla y asegúrate de suscribirte al canal para más historias.